La paz de Cristo, amados hermanos, el día de hoy es importante porque tenemos algunas respuestas pendientes y además pues continuamos con nuestra serie de Génesis y ahora vamos con el capítulo 2. Entonces vamos a orar, esta parte pues nos las va a dirigir el pastor. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Dios, entonces vamos a iniciar, como indicamos hace un momento, Génesis capítulo 2. Recordamos que esta serie tiene nombre En el principio y hace parte de la Biblia Estudio, como nuestro programa, nuestro proyecto en esta congregación local en Ciudad Verde para todo el mundo. Génesis capítulo 2. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Como habíamos indicado en la clase pasada, habían algunas preguntas que habían quedado pendientes que nos gustaría resolver con la ayuda del Señor. Y luego estamos muy atentos al chat, al audio de WhatsApp, en el grupo, bueno, por todos medios estamos muy atentos para tener resolver las preguntas que se generen y que se presenten de esta segunda sesión. Capítulo 2 de Génesis. Bien, vamos a tomarlas principalmente de ahí. Entonces, pastor, pues voy a saludar antes de realizar la pregunta pendiente de la vez pasada. Vamos a saludar a Heidi Zaganome, Brigitte Fonseca, Flor Medina, Paola Vanegas, muchas gracias. Luisa Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Les rogamos que puedan también compartir. Hagan partícipe a sus familiares y conocidos de esta bendición de preguntar la palabra del Señor y aprender, asimilarlo y vivir una vida cristiana. Amén. Entonces, la pregunta de la clase pasada, para pues invitarla, fue por parte de Paola Porero, quien nos había preguntado y comentado si los hijos de los hombres pudieran haber sido ángeles que desobedecieron la palabra del Señor y fueron arrojados con luz de él. Y estos ángeles se habían, por decirlo, enamorado o se habían emparentado con los hijos de los hombres o con las hijas de los hombres. Lo ha tomado de aquel versículo que dice: y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, y de allí nacieron la generación de los gigantes. Con eso hemos quedado o hemos cerrado el capítulo anterior de nuestro primer programa, de una bendición, y para el día de hoy pues el pastor nos tendrá una respuesta y luego continuamos con las preguntas que cada uno pueda escribir ahí en el chat. Bendiciones para todos en el nombre del Señor, bienvenidos. Vamos a buscar el texto, pero antes quisiera darles como la tareita que yo me había puesto a mí mismo. Les voy a compartir un poquito acerca de los días de la creación y ya le damos respuesta a la pregunta que es muy, muy interesante. Mis hermanos, quiero que le pongamos atención. Los 6 días de la creación, o los días de la creación, que pues la Biblia dice: en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en 6 días creó todo lo que existe. Entonces dijimos que esto jugaba como un jueguito o una clave muy importante. En el primer día Dios crea la noche y el día, es decir, que separa las tinieblas de la claridad, o hace la luz, ¿verdad? Entonces, al crear la luz, luego también pues hace una separación entre lo que es noche y lo que es día. Ese día va con el cuarto. ¿Por qué con el cuarto? Porque el primer día que crea Dios la noche y el día, en el cuarto día Dios creó la luna para la noche y Dios crea el sol para el día. Entonces, repetimos: primer día crea la noche y crea el día. En el cuarto día hace lo que va a poner en el primer día: el sol para el día y la luna y las estrellas para la noche. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, en el segundo día vamos a jugarlo con el quinto. ¿Por qué? Porque en el segundo día Dios creó el cielo y crea el mar. Entonces hay una división de la expansión como tal. Y en el cielo, en el quinto día, Dios creó las aves para el cielo, para la primera parte, y también crea los peces que van a vivir abajo en el mar.
Entonces note cómo vamos. 1 con cuarto y va el segundo con el quinto. Ahora en el tercero, Dios hace que sobre la tierra hayan plantas y haya toda clase de frutos, toda clase de hierba verde, toda clase de árboles, toda clase de frutos. Y en el sexto día, Dios pone lo que va a disfrutar en sí en ese tercer día, que es, crea los animales para que coman de la hierba, de lo que es leguminosas, y crea al hombre también para que coma de los frutos, porque hay que traer a la mente que o sea, Dios, dicen algunos teólogos que Dios creó al hombre no con fines de que matara animales y comiera animales, ¿sí? No que fuera carnívoro, sino que comiera frutos y algunas verduras del huerto. Bueno, eso es lo que dicen los estudiosos, sobre todo aquellos conservadores de la naturaleza. No vamos a ir en contravía de ellos y no estamos para decir si es verdad o fue mentira. La Biblia no dice, o sea, no dice que sí, no dice que no en esos primeros capítulos. Ya Dios es el primero que sacrifica a los animales para coger las pieles y tapar el cuerpo, la desnudez del hombre. Entonces, en el repasito podemos decir que Dios en el primer día hace lo que es la base, llamemos la plataforma, y en el cuarto día lo que va a ocurrir en esa plataforma, que es noche y día, o día y noche, como lo quieras ver. En el segundo día hace la plataforma cielo y mar, y en el quinto día lo que va a estar en esa plataforma cielo y mar, aves y peces. En el tercer día crea toda la alimentación básica que se necesitaría sobre la tierra, y en el sexto día, ¿quién se va a alimentar de lo que él creó en el tercer día? Entonces, esa es como la tareita que yo les había prometido. Ya en el séptimo día, entonces dice la Biblia que el Señor descansó. Ahora sí vamos a mirar un poquito, si no estoy mal, en Génesis capítulo 6, hermanos, ya buscamos el versículo, donde dice los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres. Sí, A ver, es el capítulo 6, pero vamos a mirar el versículo 2. Vamos a mirarlo desde el 1 y 2, sí señor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente este hombre es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces quiero que miremos aquí varias cosas. Bueno, vamos a terminar. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, vamos a ver algunas corrientes teológicas aquí. Aquí lo que han dicho los estudiosos, algunos estudiosos, es que, permítanme agarrando aquí un poquito esto. Lo que han dicho algunos estudiosos es que, estos hijos de Dios, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo que hay dos posturas, y la primera postura dice que estos hijos de Dios, que los hijos de Dios son ángeles, y que las hijas de los hombres, pues son la descendencia de Adán, la descendencia de Seth, la descendencia de Adán, que había en su momento en el capítulo 6. La otra postura, la segunda postura, dice que estos hijos de Dios son seres humanos, y que hijas de Dios o hijas de los hombres, pues por ende se entiende que son seres humanos. Vamos a mirar qué pasa con la primera postura. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces, bueno, voy a dejarle compartir pantalla si nos podemos como ver acá para poder como descifrar un poquito ahí el asunto. Me salí espera, permítanme un momentico acá. Listo. Igual ya, ¿cierto? ¿No estaba, ¿ustedes estaban viendo la pantalla? ¿No? Lo que la veamos, confirmamos. Mientras hacemos ese ajuste técnico, recordemos realizar las preguntas y luego vamos a continuar con las siguientes preguntas resolviéndolas. De esa forma aprovechamos el tiempo. Bueno, yo espero que quien hizo la pregunta, no sé si está aquí.
porque No pues está en el momento. no está en el momento. Pero le vamos a enviar de todas maneras el video, le vamos a enviar el video para que lo pueda mirar, lo pueda meditar. La primera postura dice que las hijas de Dios, ahora sí, pues le voy a compartir entonces el texto como tal, le voy a compartir las hijas de Dios o los hijos de Dios, aquí, estamos aquí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, vamos a achicarla un poquito, ahí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, la primera postura, recuerda que dice que fue los ángeles que vieron hermosas a las mujeres de la tierra y entonces ellos bajaron y las enamoraron, se llegaron a ellas, tomaron para sí mujer entre todas y les engendraron hijos y que de allí vienen los gigantes. Esa es la postura que hay, o una de las dos posturas. Pues yo quiero decirles que es una postura totalmente en desacuerdo con la palabra, porque no pueden ser ángeles. Y le voy a decir por qué los ángeles. ¿Por qué no los ángeles? Primero que todo, yo quiero que usted mire que los ángeles son seres espirituales. Los ángeles son espíritus que se pueden manifestar, pero no pueden hacer la labor. Bueno, vamos a ver ahorita la segunda característica, pero sí, lo primero que quiero que miren es que ellos son ángeles. ¿Listo? Entonces, al ser ángeles, pues no pueden engendrar, porque los ángeles son asexuados. Entonces, sí entendemos la palabra asexuados, los ángeles. ¿Listo? Creo que sí, asexuado, sí. Pero los ángeles son asexuados, los ángeles no tienen, ellos no hay angelito y angelita. Entonces los ángeles, el Señor le dijo a los hombres, cuando le preguntaron allá en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, donde está registrado Mateo, le dicen: Señor, esta mujer, hablando de una mujer, le dijo, esta mujer se casó con un hombre, y ese hombre entonces murió. No le quedaron hijos a la mujer. Ella se casó con el segundo hermano, o sea, con el hermano que seguía en la familia como era la costumbre judía. Y ese hombre también se murió y no le engendró hijos. Pasó así con el tercero y parece que la señora era una matamaridos, porque pasaron como 5 hijos y mejor dicho acabó con todos los hijos de la familia. Bueno, se le murieron, era muy de malas, no van a tomar a mal. Era una señora que era muy de maletas con los 2 hijos, con los esposos, perdón, y tenía 2 características. Ninguno le engendraba hijos y se le moría, la segunda característica. Entonces, los fariseos, con ese deseo de corchar al Señor, con ese deseo de molestar al Señor, entonces le preguntan que allá en el cielo, ¿de quién será mujer esta dama? ¿Sí? ¿De quién será mujer esta dama? Entonces, el Señor se queda mirándolos y le dice que en el cielo la dama no será mujer de ninguno, porque nosotros seremos, dice, porque en el cielo serán como ángeles, que ni se casarán ni se darán en casamiento y serán como los ángeles. Entonces, en el cielo ninguno preguntará por su mujer, ni preguntará, porque imagínense la mujer que se casó 2 y 3 veces, en el caso de esa que se casó 5 veces, ¿cómo sería esa pelea y ese otro infierno? Esta era mi mujer, y no, que el matrimonio primero fue el que valió, no, que el que vale es el segundo, y no, que yo la amé más, y que no, que usted se casó fue por la plata, y no, eso sería no sería el cielo, sino sería otro infierno. Entonces, en el cielo no va a haber esa pelea ni esa problemática por asunto de quién es mujer de quién. Pero eso nos da una referencia que los ángeles son asexuados, es decir, no tienen sexo como tal, ni tienen relaciones sexuales, ni hay angelito ni hay angelita. ¿Listo? Entonces, es una idea loca y es sacado de un libro llamado el libro apócrifo de Enoc. Hay un libro llamado Enoc, que es un libro apócrifo, que sí confirma eso o dice eso, que los ángeles vieron hermosas a las hijas de los hombres y entonces vinieron y le engendraron hijos, y que de allí vienen los gigantes. Pero si usted me permite, los gigantes no vienen de esa relación entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sino que ya existían como tal, ya existían allí en la Biblia. Volvamos a leerlo despacito.
Vamos a leerlo desde 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuándo? Cuando los hijos de Dios vieron hermosas a las hijas de los hombres. Ya había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Entonces se le ha hecho creer a la gente, y así rápidamente, que es que, ay sí, por esa relación sexual entre hijos de Dios y hijas de los hombres, entonces nacieron los gigantes. Pero resulta que cuando uno mira muy bien el texto, dice que ya habían gigantes en la tierra de aquellos días, y más abajo aclara, deja muy clarito que también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, hubieron también gigantes. Entonces, ese argumento que de ahí salieron los gigantes es un argumento incorrecto, porque la Biblia está diciendo otra cosa como tal. Entonces, vamos a acabar de la segunda parte, aclarar la segunda parte teológica. La segunda parte teológica dice que los hijos de los hijos de Dios son seres humanos. Y efectivamente son seres humanos. Cuando usted mira el pecado de Caín, vamos a mirar un poquito el pecado de Caín. Cuando Caín mató a su hermano Abel, ¿qué fue lo que pasó con Caín como tal? Entonces nos vamos a ubicar, por favor, si usted me ayuda ahí en su Biblia, a buscar cuando Caín mató a Abel. ¿Listo? Entonces vamos a mirar por ahí en el capítulo 4. Sí. Capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, dice: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y después viene el llamamiento que Dios le hace a Caín y le dice: ¿dónde está tu hermano? Y él le dice: ¿acaso yo soy el cuidadero o guarda de mi hermano? Bueno, entonces veamos el capítulo 4, versículo 16. 4:16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y dice que ya comienza la descendencia como tal, ¿no? La descendencia de Enoc, o la descendencia de Caín. ¿Para dónde se fue Caín? Para oriente. Dentro del Edén, Caín se va a oriente, se cree que se lleva una sobrina, se lleva una hermana, puede ser, lo más probable es que sea una hermana. Lo que pasa es que nosotros, con civilización y ojos del siglo XXI, estamos mirando el texto. Entonces, ¿cómo es que el viernes Caín mata a Abel y el sábado se va para oriente a vivir con su mujer? Y si Adán y Eva solamente tenían a Caín y Abel, y Caín mató a Abel, entonces ¿con cuál mujer se fue? Porque lo estamos mirando del viernes al sábado. Pero resulta que usted no puede mirar los capítulos de la Biblia, o por lo menos el Génesis, hablando del Génesis que estamos estudiándolo, no lo puede mirar de esa manera. Porque aquí lo que se está viendo es que ocupó en el espacio una cantidad de tiempo. Una buena cantidad de tiempo. Mire que es en el capítulo 6 cuando ya el Señor dice: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. La edad del hombre de ahora en adelante serán 120 años. De ahora en adelante, es decir, que cuántos años podía tener a ese momento Caín, o cuántos podía tener los que estaban vivos, los descendientes de Adán. Entonces, notemos primero que todo esos hijos de Caín, o esa descendencia de Caín. Caín va, asesina a su hermano, Dios le pone una señal para que la demás gente mirara la fiereza que había en él. Vamos a leerlo despacito. Yo sé que de pronto pues hay afán, pero dice el versículo, vamos leyendo el 4:13. Dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. A ver. Sí, vamos a leer 14. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es decir, que hay dos posturas aquí. Ya Adán y Eva habían tenido más hijos, ¿sí? Ya Adán y Eva habían tenido más hijos, o ocurre un lapso de tiempo entre lo uno y lo otro. Y respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara.
Y ahí es donde sale Caín, dice el 16, salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. ¿Para dónde se va Caín? Para la tierra de Nod. Entonces, mis hermanos, es muy importante mirar esto porque ya parece ser que ya existía, bueno, la tierra de Nod es una tierra bautizada, puede ser posteriormente, no quiere decir obligatoriamente que Nod ya existía como tal, ¿sí? Los terrenos se les ponía nombre de acuerdo a las personas, entonces la tierra de Nod no obligatoriamente quiere decir que ya tuviera que existir Nod, pero sí lo que resaltamos y lo que podemos extraer de este texto es que Caín se va hacia una tierra que es al oriente del Edén, se va con una sobrina o con una hermana, que es lo más probable, porque en aquel tiempo no existía incesto, no existía ese pecado de incesto, porque no existía ley. La gente tenía que multiplicarse, y se multiplicaban entre hermanos, y se multiplicaban entre sobrinos, y se multiplicaban entre familias como tal. Entonces, Caín se va a Oriente a vivir con una sobrina y allí se multiplica esa raza caínita, llamamos la raza de Caín, y esa gente es los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque Caín se olvida, dice la Biblia más adelante, dice que se olvidaron de invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Entonces, usted mira por allá, ellos son los primeros que comienzan a crear la música. La música, el diablo usa la música que había en el cielo para mundanearla aquí a través de la descendencia de Caín y comienzan a hacer bailes y a hacer orgías y a cometer pecados sexuales, a cometer toda clase de pecados allí al oriente del Edén, en la tierra de Nod, por parte de Caín y su descendencia, toda su descendencia. Entonces, ahí viene toda esa descendencia de Caín. Esos son los hijos de los hombres, es decir, hombre sin Dios, hombre que no agrada a Dios, hombre que no invoca al Señor, ¿sí? Entonces, ya viene la otra descendencia, que es el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer. De nuevo, no es que es el tercer hijo, no. Algunos creen que era Caín, Abel, Caín mató a Abel y luego conoció de nuevo a Adán. No lo podemos mirar de esa forma, porque note que aquí atrás ya Caín se había ido por allá y engendró a una cantidad de gente, a Enod, y Enod edificó una ciudad, y luego viene Irad, y luego viene Mehujael, y viene Lamed, y luego a Sila, y luego Tubal, y luego componen música allí de Tubal, a son de tambores y toda esa cantidad de cosas. Entonces, hasta el versículo 25 viene una generación en sí, como llamémosle, como diferente. Conoció de nuevo a Adán a su mujer. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque parece ser que toda la gente que había nacido aquí, hermanos de Caín y de Abel, finadito Abel, que ya lo había matado Caín, ya toda esa gente como que era gente mala. O sea, todos esos hijos de Caín, de Abel, de Adán y Eva, esa gente fue una gente que definitivamente se fue con la línea de Caín, hicieron lo malo, no invocaron a Jehová, no adoraron, no glorificaron, sino en una palabra se lo resumo, se mundanearon. Pero ya el 25, conoce de nuevo a Adán a su mujer, la cual le da a luz otro hijo y llama su nombre Set. Y aclara por qué y qué significa. Porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pregunta, ¿luego no le había dado más hijos? Claro que le había dado más hijos, pero todos desde niños comenzaban a mostrar lo malo, lo perversos que eran, los deseos tan malos que tenían, lo dañinos que eran, lo peleoneros que eran, y Eva veía que le nacían hijos, pero todos venían a ser malos, le nacían nietos y eran malos, le nacían familiares y eran malos, pero cuando de pronto vio, dijo, definitivamente tiene esa revelación, dice, ahora sí hay un sustituto de Abel. Dice el 26, y a Set también le nació un hijo. Mire cómo van los sucesos. Oiga, ya nació, ya creció, ya se casó, ya le nació. Sí, es que los sucesos bíblicos aquí están muy resumidos. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esos son los hijos de Dios. Esos son los hijos de Dios. No son ángeles. No son ángeles. La doctrina de los ángeles engendrándole hijos a las hijas de los hombres es una doctrina perversa, de lo más corrompido que hay sobre la tierra. Se lo digo con seguridad. Mire, de esa doctrina sale que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva y que Satanás le engendró a Eva
le engendró a Caín. Esa doctrina que se defiende, que dice que los hijos de Dios, que son los ángeles, los seres alados, bajaron a la tierra y le engendraron hijos a las hijas de los hombres. De ahí nace el concepto que anda por ahí deambulando, que Caín es hijo del demonio porque el espíritu demoníaco vino, poseyó a Eva y le engendró a ese hijo llamado Caín. Y eso es falso. Y eso es muy falso y primero va contra la naturaleza, segundo va contra la Biblia, va contra todo esto. Entonces seguimos acá. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aparecen los hijos de Dios. Parece ser que por la línea de Caín solo nacían mujeres. Las mujeres siempre han como predominado sobre la tierra. Pero aquí se está viendo que nacían mujeres, y parece ser que por la línea de Set le nacen varones. Esta gente de Set van por otra rama. Recuerde que Caín está por oriente y la raza Set y toda su gente va por otro territorio muy lejano. Muy lejano. Bueno, estamos hablando como alrededores de Oriente, tampoco seamos tan exagerados, tan lejano, pero en una civilización donde no hay carros, donde no hay aviones, donde no hay, haga de cuenta como de aquí a Santa Marta. Un ejemplo, es mucha tierra cuando solo se viaja por ahí a través de algunos camellos. Entonces, ahí sí se viene, note que viene a cumplirse viene la familia de Set, capítulo 5, y en el capítulo 6, versículo 1, es donde dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, listo, ya, es decir, ya había una buena cantidad de gente poblando la tierra, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, ¿cierto? ¿Y les nacieron qué? Hijas. ¿A quién? A los hombres. A las hijas de los hombres. Póngale mucha atención al texto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Cuáles son los hombres? Los hijos de Caín, los que fueron a Oriente. Dice el versículo 2, viendo los hijos de Dios son la línea de la descendencia de Set, de capítulo 4 de Génesis, versículo 25. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, lo que pasa es que de pronto se dan cuenta que ellos no están solos. Y los hijos de Dios, la línea de Set, se da cuenta que ellos no están solos sobre la tierra, sino que hay otra genealogía, y comienzan a preguntar, ¿y quiénes son esos? Ah, esos son los hijos de Caín. Ah, el que mató a Abel. Sí, el que mató a nuestro tío, a nuestro primo, a nuestro familiar Abel. Esta es la generación. Ah, somos familia. Y se fueron y comenzaron a hacer amistad. Y claro, todas muchachas y todos muchachos comenzaron en sí a entablar una relación como tal, y terminaron enfiestados y terminaron enrumbados. Usted lo va a ver más adelante. Todos se convirtieron a la religión de Caín. Todos. A excepción de uno que medio halló gracia delante de Dios, que lo miraremos más adelante. Un hito. Pero de resto, todos se descarriaron. Ya, permítame hacer como un simbolismo. Toda esa iglesia se descarrió toda. Esa iglesia de Set se apartó, hermano, hasta el pastor. Y todos se fueron a hacer bullanga con los hijos de Tubal y a tocar tambores y a hacer lo malo. Entonces, aclaramos lo que dice el capítulo 6, versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Con quién? Con el hombre. Porque ciertamente él es carne. O sea, definitivamente el hombre, por más de que quiera vivir en un estado de santidad, en algún momento se le presenta el diablo en peloto y se va a hacer fiesta con él y deja de adorarme a mí. Entonces el hombre ya no lo voy a dejar que viva por allá los 500, 600, 900 y pucho de años de Matusalén, sino que la edad del hombre de ahora en adelante, el que más va a vivir 120 años y punto. Aunque eso tiene un sentido profético también. Ese número 120, algunos dicen que no es literal como tal, sino que tiene un sentido profético, pero vamos a dejar la profecía un rato porque eso es escatología, es otra cosa. Pero note lo que dice el 4 y ya voy terminando con el tema y aclaramos otras dudas. Había gigantes en la tierra, lo vuelvo a repetir porque es muy importante repetir esto. Porque la teología dañina y torcida que dice que los hijos de los ángeles le engendraron hijos a las mujeres, dice que de ahí salieron los gigantes, pero permítame, se lo aclaro de nuevo, los gigantes ya existían. Versículo 4, habían gigantes en la tierra de aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y de ahí arranca
que Dios vio la maldad de todos los hombres porque se convirtieron, los dos grupos, llamémoslo así, se convirtieron en un solo grupo malo y dañino. Entonces, los ángeles, hasta aquí tenemos, resumamos, los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no hay angelito y hay angelita. No existe, son asexuados. El Señor lo dijo a los discípulos, a los fariseos, a los saduceos, a los que vinieron a molestarle la vida. Esta mujer tuvo 5 maridos, en el cielo, ¿de quién va a ser mujer? ¿Cómo va a ser el agarrón de esos 5 muchachos por esta mujer? Y él dijo, en el cielo ni se casan ni se darán en casamiento, porque allá serán como los ángeles. Es decir, no tendrán deseo sexual, no habrá problema por sexo, se tratarán todos como hermanos. Entonces dejamos aclarado el puntico, dejamos aclarado también que esto es una doctrina sacada de un libro apócrifo llamado el libro de Enoc, el cual yo he leído muchas partes del libro de Enoc, hay que leerlo con mucho cuidado, y es un libro apócrifo que quiere decir no aprobado, no aparece en la Biblia. Enoc sí está en la Biblia, pero el librito ese no es un libro que está dentro del compendio teológico, porque tiene errores precisamente como ese. Entonces, hermano Andrés, perdone que mi respuesta haya sido amplia, pero es muy importante, creo, para dejar esto bien sentado. Entonces, miremos qué más dice el chat. Listo, entonces, bien, para aprovechar aquí rápidamente, Paula Morero, que se conecta, ella dice que excusas por entrar tarde, entonces ella escuchó alguna de la parte de la respuesta, que luego el pastor resume al final, pero entonces ya le surge la siguiente duda. ¿Cómo podemos entonces explicar los hijos de Dios en Job 1:6? Lo tengo y lo voy a leer. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Bueno, ahí sigue la historia, y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces, ella también asume y escribe lo siguiente, porque no encuentro en el Antiguo Testamento el título, abre comillas, hijos de Dios, en ningún otro lado del Antiguo Testamento refiriéndose a los humanos. Solo en Job veo que aclara que son seres celestiales. Claro. No, indiscutiblemente los ángeles son catalogados en el libro de Job como hijos de Dios porque fueron creados por Dios. Dios creó a los ángeles, Dios creó todo lo que existe, pero Dios creó tanto a los ángeles como a los hombres. Pero no, Job no es una base. Job no es una base, o sea, porque los hijos porque los ángeles sean hijos de Dios, sean criaturas de Dios, y los seres humanos sean hijos de Dios, sean criaturas de Dios, no es una base fuerte para el argumento. ¿Por qué? Porque va contra naturaleza. O sea, los ángeles en este momento, o sea, lo que Dios crea no le quita. O sea, si los ángeles crearon seres humanos allá en ese episodio de Génesis, hoy en día también deben de estar creando seres humanos. Hoy en día también los ángeles deben de estar bajando y engendrándole hijos a las mujeres de esta tierra, porque Dios lo que le da a alguien no se lo quita. Dios no se lo quita. Dios no dice, Dios no es como el hombre que le dice, yo le doy el martes y el jueves ya dice, me arrepentí, venga para acá. Entonces, no, claro, yo entiendo, la hermana Paola creo que la que estaba diciendo, ¿cómo explicar el texto? No, pues que los ángeles están catalogados como hijos de Dios por cuanto Él los creó con un propósito, pero no es una base fuerte, no es una base fuerte para el otro. Entonces, para decir que los ángeles no engendraron humanos, le estoy dando varias razones. Primera razón, los ángeles son asexuados, lo que dijo el Señor allá en el Nuevo Testamento. Segundo, los ángeles no se multiplican. Usted no encuentra una base bíblica donde diga que hoy nacieron 30 angelitos o se están multiplicando entre ellos. ¿Por qué? Porque parte de lo mismo. No, o sea, ellos no tienen sexo como tal, ni tienen relaciones sexuales, ni tienen sexo como tal. No tienen, se lo voy a clarificar más claro, no tienen genitales entonces. Los ángeles no aparecen con genitales ni con deseos sexuales. Entonces no hay una razón, no hay un motivo para que sea así. Sería el tercer caso, sería un asunto en sí aberrante y anormal, que entre los espíritus y los seres humanos hayan relaciones. No es normal, o sea, no es algo normal. Entonces, mis hermanos, no, o sea, a eso hay que creerlo. ¿Cómo se lo podemos especificar más? Hermanos, hay que creerlo por la fe, porque si los ángeles pudieran crearle hijos a las mujeres, pues entonces esto sería un caos. Esto sería tremendo. En sí los ángeles son espíritus. Ahora, uno dice, bueno, pero un espíritu sí puede engendrar. Dios es espíritu y engendró. Pero es que eso es otra cosa. Eso es un caso muy especial
es un caso muy, pero muy especial, porque es que yo me conozco la doctrina de los ángeles y echan mano de todo. Entonces ellos dicen, y si los ángeles estamos de acuerdo, son espíritus, listo, pero Dios es espíritu y Dios engendró a su hijo. Sí, pero es que eso es meter a los ángeles con un poder igual que el poder de Dios. O sea, es decir, como Dios, que es todopoderoso, pudo engendrar, entonces este espíritu también pudo engendrar. Ahora, si ese es el caso, el engendramiento que hace Dios es un engendramiento diferente. Mi Biblia dice que Dios hizo sombra, o sea, el Espíritu hizo sombra sobre María y ella concibió por el Espíritu, pero no es que bajó como un espíritu y la poseyó y tuvo una relación sexual. Entonces, por donde le miren, no cala, no cala. El libro fuerte para sacar esto es un libro llamado Enoc, que es un libro que, claro, está en las redes sociales, es gratuito, se puede adquirir, yo lo tengo, pero es un libro que hay que leerlo con mucho cuidado, porque por eso no entro en el canon bíblico, porque va en contra de lo que Dios estableció. Hay un libro llamado Enoc que va en contra de lo que Dios estableció, entonces no hay razones para esto, muchachos. De resto, de ahí para arriba toca es por la fe, pero si aceptamos hoy, le dejo 3 puntos. Si los ángeles se le engendraron hijos a las mujeres allá en Génesis, hoy también están engendrando. Hoy también, y yo no he escuchado eso en ningún lado, por lo menos en las noticias no lo he escuchado, ni en los 40 años que yo tengo de vida, no he escuchado una cosa como esa. ¿Qué más tendríamos que aceptar? Tendríamos que aceptar que Caín fue engendrado por Satanás, un espíritu maligno, y eso va contra la Biblia, porque la Biblia dice que Adán conoció a su mujer y le engendró un hijo llamado Caín. Entonces iría contra lo que dice la palabra de Dios. Tercero, cuando uno estudia en geología, uno mira y ve una cantidad de cosas para decir que los ángeles no tienen sexo, ni tienen relaciones sexuales. Entonces mire que son 1, 2, 3 cosas. Entonces, las estrellas del cielo también son hijos de Dios. En alguna parte yo lo leí, no me acuerdo en qué parte, pero los astros o las estrellas del alba también son declaradas en la Biblia en alguna parte, son hijos de Dios, son hijos de Dios. Pero no podemos decir por esto que puedan llegar en un momento a salirse de su orden. Entonces, es como eso, mis amados. Amén, amén. Entonces, bueno, nos queda un poco tiempo, pero a raíz que en el momento no existe alguna otra pregunta diferente o relacionada con el capítulo 2, pues nos surge también de pronto la inquietud en dónde geográficamente el Señor creó el huerto llamado Edén. ¿A dónde? Sí, ¿Cómo es? ¿Dónde, geográficamente, dónde fue creado o dispuesto el huerto del Edén sobre la tierra? Bueno, lo más que se ha acercado es que sea en la Mesopotamia. Eso es tierra antigua. Sí, en el claro. país actual. Tierra antigua, que significa entre ríos. Sí, vamos a ver si podemos ubicar un poquito la Mesopotamia. Mesopotamia entonces significa entre ríos. Sí, eso significa Mesopotamia o qué, o la media luna fértil. ¿Por qué? Porque la Mesopotamia, vamos a ver si le puedo como mostrar algo. La tierra de Turquía. La tierra de Turquía es una tierra, o cerca de Turquía es una tierra que pues en su momento estuvieron las 7 iglesias del Asia Menor. Es una tierra que han ocurrido pero muchas cosas concernientes al hombre y a la salvación. Está el Tigris, está el Éufrates, sí, esos son la tierra entre ríos, pero habla creo que del gran río, de los 4 brazos. Entonces ahí viene a quedar la Mesopotamia, que es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra bañada por 2 grandes ríos inmensos, es una tierra que da una producción excelente, da una producción muy, pero muy rica de pastos, de frutos y de todas esas cosas. Entonces, se cree que ese puntico rojo que está mostrando al hermano Andrés, ¿sí? Entonces, se cree que en ese punto está bañado, pero están los 2 ríos, entonces ahí está entre ríos, el Tigris y el Éufrates. Esa parte, ese gran monte, porque por debajo del río hay una gran montaña, entonces esa montaña destila agua, destila mucha agua, y hace que esas tierras sean muy ricas, muy fructíferas, y por el otro lado viene el gran río Éufrates, que también lo baña, le da sales, lo alcanza a alimentar, si me puede mostrar arriba el mar, el que viene arriba, entonces, bueno, viene de los montes sacros,
Voy a buscarlo. Pero también es rica porque se cree que acá, por lo menos del Golfo Pérsico, le vienen vientos que los alcanzan a alimentar. Del gran mar Mediterráneo también hay unas temporadas del año que le alcanzan a bombardear grandes vientos ricos de sales minerales y pegan contra la gran montaña que está aquí por los montes, por el lado de los montes sacros, y entonces se descarga todos esos minerales y hace que sea una tierra súper rica, una tierra súper especial para que hayan manzanas de libra cada una, fresas de libra y todo eso. Entonces, ahí en esos es lo que más se ha creído que estaba ubicado el Edén. Pero vuelvo y digo, eso es una aproximación de un 70%, no es la última palabra. Ahí puse la imagen, la segunda, como para que ubicarnos geográficamente. Ah, listo. Muy bien. Muy bien, sí. Los montes, vea, es que el Mar Rojo le alcanza esos brazos a extender vientos hacia allá. El Golfo Pérsico, el gran mar Mediterráneo sobre todo, que eso alcanza a bañar todas estas tierras. Pero más lo que alimenta en sí no son los mares, son los grandes ríos, Tigres y Éufrates que vienen acá, que son ríos muy inmensos. Esos son los que hacen fructíferas esas tierras, no son ni el mar Mediterráneo, ni el Caspio, ni el Negro, porque están muy lejos, pero son esos dos ríos que los hacen muy, pero muy ricos. Amén, bien. También una anotación que nos hacen en el chat, ya volviendo de pronto retrocediéndonos un momentico a lo de Job. Ángel Pineda, el saludo en la segunda iglesia, la segunda sede de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en Villeta, y PUC El Porvenir. Él indica lo siguiente: lo de Job puede ser un símil o una comparación. Hablando, espero que de los hijos de... Habría que leerlo muy textual. Job, ¿qué? Si quieren leamos. Job 1.6, creo que 1.6. Además, como para dejar finiquitado el tema, además, es muy posible que Job haya sido escrito mucho antes de los escritos de Moisés, como Pentateuco. Es posible que la data de Job sea mucho más antigua que el Pentateuco, iniciando por revelación del Señor a Moisés, ya justo antes de escribir la ley. Sí. Sí, Job es un patriarca, recuerde que Job es un patriarca y el libro está a la altura en edad del Génesis, está a la misma altura. Se cree que Job vivió por la misma época de Moisés, inclusive algunos dicen que Job vivió antes de Moisés, que Job estuvo por la era de Abraham, ¿sí? Por eso es un patriarca de Ur de los Caldeos. Entonces, es que nosotros a veces creemos que la Biblia está escrita, los libros, en un orden cronológico, pero no, la Biblia no está escrita, o sea, los libros como los tenemos en este orden no son cronológicos, exactamente cronológicos en escritura. Algunos actos, desde luego que sí, pero algunos actos, porque también lo uno lleva al otro, pero no es algo cronológico. El 1.6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también en los cuales también viene Satanás. Sí, no hay problema por eso. Vuelvo y digo, no hay problema por eso. No es tanto que sea un símil, porque sería una comparación como tal, y yo lo veo como un hecho real. O sea, yo sí creo que los ángeles tienen que dar cuentas a Dios y tienen que presentarse delante de Dios. Y yo creo que hasta Satanás tiene que entregarle cuentas a Dios por sus actos, y a la final Dios lo va a juzgar. Eso es lo que dice Apocalipsis. Pero vuelvo y digo, un solo versículo, o cuando nosotros miramos de las estrellas del alba y miramos que todos los hijos del alba te alaban, Señor, entonces las estrellas también vienen a ser hijas de Dios por cuanto Él las creó. Entonces, mis hermanos, pues eso es como lo que tenemos que decir al respecto. Tengamos mucho cuidado con lo que es literatura apócrifa. Es bueno leer, hay los que bueno leer, pero definitivamente hay una iglesia que predica eso, y eso es su fuerte, que Caín es hijo de Satanás, y por esa causa, y echa mano a todo esto, y pues es una iglesia muy torcida, porque es una doctrina totalmente torcida, porque no, el fundamento bíblico no le da para allá. Entonces tenemos que tener cuidado, porque aún entre los pentecostales se cala ese pensamiento por los libros o la literatura apócrifa. Pero pues para eso estamos, para discutirlo, para mirarlo, para leerlo, y para que lo sigan observando con mucho cuidado y no nos dejemos torcer de la palabra, ni a izquierda ni a derecha, como dice la misma palabra. ¿Vale? Amén, gloria a Dios.
No tenemos en el momento ninguna otra pregunta ni comentario con respecto en el espacio de los comentarios. Entonces, ya cumplido el tiempo también, según la programación que hemos designado, pues es un honor haberlos acompañado el día de hoy. Si nada más ocurre en este momento, o alguien más quiera escribir o intervenir. Y agradecemos primero a Dios por haber permitido que hoy conozcamos más de su palabra, y al pastor por la oportunidad también de disponer de todos los medios tecnológicos, y a la congregación por haber asistido y tener... Yo quisiera, Andresito, como decir algo aquí y como dejar de todas maneras como organizado el libro de Génesis, que nosotros lo organizáramos, si usted me permite. Va a estar dividido en 5 partes. Primero, la creación va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 25. El segundo tomo de Génesis habla de la caída del hombre y la promesa de la redención por parte de Dios. Del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 7. El tercer tomo, o tercera división, o tercer tomo, iría Caín y Set, distintas descendencias hasta el diluvio. Note que hasta aquí tenemos ya claro que son distintas descendencias. Llame este Caín los hijos de los hombres y este Set los hijos de Dios que invocaron a Jehová. Entonces, Caín y Set, distintas descendencias hasta el diluvio. Va del capítulo 4, versículo 8, hasta el capítulo 7, versículo 24. La cuarta división o cuarto tomo va desde el diluvio hasta la Torre de Babel. Capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 9. Y la quinta división o quinto tomo, llamémosle el quinto sublibro, el quinto tomo de Génesis, va desde el llamado por Dios a Abraham a la muerte de José, capítulo 11. A ver, venga aquí, 16. ¿Listo? Entonces, esa es la división que tenemos. Ahí sí está la laminita, si usted quiere tomarle una foto o si quiere estudiarla ahí está bien. La Biblia radicalmente comienza con Dios. No es el único libro que no tiene introducción, porque lo que interesa aquí es Dios. No deja ni que ningún argumento filosófico, ¿sí?, sobre la existencia de Dios entre aquí como a hacer mella. Entonces, Dios no tiene explicación. Tengo que decirle que Dios no tiene explicación. El que explique a Dios, ese es Dios. Si alguien le pregunta a usted, hermano, explíqueme a Dios, ¿de dónde salió Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, usted simplemente dígale eso. O sea, esto es un asunto también de fe. El que explique, el que sea capaz de explicar a Dios, ese será considerado Dios, porque irá por encima de Dios. Gracias, hermano Andrés. Bien, listo, muchas gracias. Recordemos también que esto va muy ligado pues con las dispensaciones, y pues ya en la siguiente oportunidad vamos a mirar cuántas dispensaciones hay en el capítulo de Génesis y cómo Dios ha tratado, según la dispensación, con la humanidad, con Adán, que ya vemos que significa humanidad, hombre, y Eva, también significa vida. Bien, mis amados hermanos, para la siguiente sesión esperamos recibir muchas preguntas y en la voluntad de Dios poderlas resolver, para tampoco quedarnos con preguntas pendientes y tener esa seguridad y sentirnos como a plenitud de haber aprendido muchas cosas, de haber resuelto nuestras inquietudes con respecto a la Biblia en esa misma sesión. Entonces, con la ayuda del Señor, pues vamos a tener esa siguiente sesión el siguiente miércoles 27 de mayo. Si el Señor no ha venido, si nada extraordinario ocurre, nos vemos en este mismo canal, Guía Estéreo. El enlace pues se envía previamente por el alistamiento que hacemos. Y de todo corazón agradezco por que hoy justamente iniciamos a tiempo y se conectaron a tiempo a la mayoría de personas. Muchas gracias. Entonces el pastor nos despide. Amén, mi hermano. A mí me gustaría que en esa tercera clase que vayamos a tener, pudiéramos estudiar como el segundo tomo. Yo creería que lo de la creación no hay tantas dudas, no hay tanto problema. El primer tomo de la creación, pero aquí en el chat he puesto, si usted mira aquí arriba en el chat, he puesto el segundo tomo, que es la caída del hombre y la promesa de redención, del capítulo 3, versículo 1 hasta el 4, 7. Miráramos eso, lo que ya cuando lleguemos al tomo donde hemos estudiado lo de los ángeles, pues no lo volvemos a tocar porque no vamos a entrar en el mismo tema, pero si fuéramos como un poquito más en orden, estudiándolo por tomos, porque ya nos serviría tener la división si no lo vamos a estudiar por tomos. Pero creo que pues ahí nos vamos como alineando, y yo espero que esto sea fructífero para ustedes, sea de bendición para ustedes. El anhelo es que
bueno, que lo estudiemos, que lo analicemos, que lo miremos bien, con despacio, miremos las cosas, que las respuestas pues sean claras, sean argumentativas. Y pues nada, hermanos, vamos a orar, vamos a invitar a otros que se unan al estudio, que se puedan unir a estudiar la palabra de Dios. Es una horita de bendición. Señor Amén. Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Señor, bendícenos en esta hora. Gracias por cada hermano que está